llegó el momento de mostrarte una comparativa un poquito informal. Decidí hacerlo acá en mi escritorio con esta silla porque el espacio aquí es muy reducido y lógicamente al mismo tiempo presentarte esos monitores que ves aquí atrás, 49 pulgadas Samsung, 32 pulgadas Samsung, PC Gaming allá atrás, y estoy haciendo una batería de videos porque estoy comparando la MacBook Pro con esa RTX 4090 que ves allá. Estoy comparando la MacBook Pro con esta iPad que viene con el chip M4 para ver si vale la pena tú cambiarte, ¿verdad? ¿Qué es mejor, comprarme una MacBook Pro o comprarme una tablet? Porque para nadie es un secreto que estas tablets son carísimas. Por ejemplo, la versión que viene con 1 terabyte de memoria unificada o de 2 terabytes de memoria de almacenamiento unificada, para nadie es un secreto que es carísima. Está costando casi lo que vale una MacBook Pro. Digo casi porque el precio es similar. Voy a poner aquí la MacBook Pro para estar un poquito más cómodo. Y ahí estoy pasándote imágenes donde hice pruebas con ambas. Ahí hice prueba, de hecho, voy a empezar hablándote del diseño. Es el diseño de esta iPad, pues no tiene comparación con nadie. Es muy fina, parece un retrato, mira, de lo fino que es. Y en ese sentido, Apple hay que darle una medalla, porque el diseño de esta tablet es brutal, me encanta. Esta es la de 13 pulgadas. Vamos a hablarte primero de la potencia entre ambas para que ustedes tengan una idea, y también voy a hablarte más adelante del rendimiento editando videos, del rendimiento conectando monitores externos, del rendimiento en videojuegos, tema importante, de cuál es más portable, cuál se usa más en el día a día. Lógicamente eso depende de cada usuario, pero quiero eso, como tomar, hice esta comparativa así un poco informal para contarle mi experiencia porque lo estoy probando las dos. Esta no es la lacto más nueva, ya hay una que viene con un chip M3 Max, este es M2 Max, potencia de esta lacto, 32 GB de RAM unificada, viene con 1 terabyte de almacenamiento unificado, viene también con, si mal no recuerdo, 38, una GPU con 38 núcleos, y yo ya llevo unos meses usando esta lacto, llevo ya unas 2 semanas usando esta tablet y quiero compartir mi experiencia aquí y al final decirte cuál vale la pena. Vamos a empezar hablando de que son dos productos completamente diferentes, pero el precio ya de la iPad se está acercando muchísimo al precio que cuesta una MacBook Pro, y esta es la idea de esta comparativa. ¿Qué me conviene a mí en caso de que esté corto de presupuesto? ¿Me conviene más comprarme una iPad o me sale mejor comprarme una MacBook Pro, aunque tenga que poner una pequeña diferencia de dinero? Eso es el objetivo principal de esta comparativa, un poco descabellada, pero quiero compartir la experiencia porque en este humilde canal hemos tenido la oportunidad de probar ambos productos. Lo primero es que vamos a mencionar es que el iPad es más portable. No se vayan a equivocar, 13 pulgadas versus 16 pulgadas. En cuanto al tamaño en la pantalla, son casi similares, pero el color, los colores en la pantalla te vas a dar cuenta que se ven mejor en el iPad. Ahí estoy pasándote imágenes para que tú puedas ver la calidad en los colores porque se ve muy bien. Esta tecnología OLED, Apple la pule muy bien, y esta iPad viene con una resolución de 2064 por 2752 píxeles. La resolución es mayor en la MacBook Pro, pero la calidad de imagen en sí siento yo que es mejor en el iPad. De hecho, ahí estoy pasándote imágenes para ver si a través de este videito que estamos haciendo tú puedas tener una diferencia entre una y otro. Son dos tremendas máquinas porque esa M2 Max de esta MacBook Pro pues es brutal, porque yo uso esta como mi segundo PC y esta MacBook Pro tiene fuerza para mover todo este equipo que tú ves acá. Ese monitor de 49, este otro monitor de 32 pulgadas, pues le dan la madre sin problema. La edición de video es como la mantequilla en esta, tanto en la tablet como en la MacBook Pro, pues
va súper fluido. Pero esto es una comparativa. Vamos a decirte mi punto de vista y lo que yo pienso. Recuerda que estamos delante de tecnología completamente diferente. Procesador M4 en la iPad, procesador M2 Max en la MacBook Pro. Este procesador que tiene el iPad es un procesador, hay dos versiones, una versión de 9 núcleos y otra versión de 10 núcleos. La versión de 10 núcleos es para las iPad que vienen con 1 terabyte y 2 terabytes de memoria de almacenamiento unificada, lógicamente que no se puede actualizar ni en la MacBook Pro ni en el iPad. Tú vas a poder ni actualizar la RAM ni tampoco vas a poder actualizar la memoria interna. Es imposible, no se puede. Si hay algún experto por ahí que lo haga, pues compártanlo aquí en los comentarios. Primero hay que tomar eso en cuenta. Esta versión que yo tengo es de 9 núcleos, 4 núcleos de rendimiento y 6 núcleos de eficiencia. No, 3 núcleos, perdón, de rendimiento y 6 núcleos de eficiencia. Esa es la potencia que tiene en cuanto a la parte interna. Y en cuanto a la capacidad de este procesador M2 Max, para que ustedes vean que la diferencia no es tan grande. Este viene con un total de, en cuanto al procesador, tenemos 12 núcleos y tenemos 38 núcleos de GPU. 12 núcleos para el CPU y 38 núcleos para la GPU. Y en cuanto a la resolución máxima, 3456 por 2234 píxeles. En ambos casos tenemos Thunderbolt. En los dos casos, este puerto Thunderbolt aquí en la parte de atrás y aquí tenemos 3 puertos Thunderbolt. Eso es buenísimo porque ustedes saben que podemos poner un adaptador que venga con una especie de USB hot y ahí vas a poder poner monitores externos, vas a poder recargar la tablet, vas a poder conectar un teclado, un ratón externo y trabaja muy bien en ambos casos. Pero la diferencia en cuanto a la potencia en el procesador, a pesar de que esta viene con un chip M4, que es un procesador más pequeño, con muy pocos nanómetros, pero tienes que tomar en cuenta que allí hay más núcleo. Hay una diferencia en este caso que viene con 9 núcleos y esta Mac viene con 12 núcleos. Hay una diferencia de 3 núcleos. Si te compras la versión de 1 tera o de 2 teras, pues ahí hay una diferencia en núcleo de 2 núcleos. Y al final, lógicamente, ustedes saben que en el ecosistema de Apple, cada núcleo cuenta. Cuando ellos te lanzan, no es que esos núcleos están de más, tú vas a poder exprimir a fondo toda la potencia de eso. Y quiero destacar un punto importante, y es que en ambos casos, estos equipos no se calientan para nada. La autonomía de batería es buenísima en ambos casos. Esta Mac me dura muchísimo la batería, también esta tablet, la batería me dura mucho. Lo más importante, que para tú editar, hacer trabajos tanto en la Mac como en esta iPad, pues no necesariamente tienes que tener el cable de energía conectado. Es increíble el rendimiento que te dan estos equipos de Apple sin necesidad de tú tener que alimentar la energía. Lógicamente, si vas a usar monitores externos, como en este caso, pues ahí es obligatorio que tú tengas energía externa porque sería demasiado, se gastaría demasiado la batería si tú decides, por ejemplo, y no te lo permite. Por ejemplo, la Mac, si tú quieres usar monitores externos y no tienes la energía conectada, no te funciona. Apple tiene su ecosistema muy bien pensado para que, lógicamente, cuando tú estés trabajando, pues no tenga fallo. Así que, viendo la capacidad entre uno y otro, debo decirte de que me gusta que, a pesar de que esto es una iPad, ya tenemos 10 núcleos o 9 núcleos para la versión de 512 o 256 de GB de memoria de almacenamiento interno unificado, como Apple le llama. Bien, ahora vamos a hablar desde el punto de vista de uso. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿cuál de estos dos equipos tú usas más? Pues debo decirte que yo uso más la tablet. Porque, por ejemplo, para multimedia, para ver películas, videos, escuchar música, pues yo uso más la tablet. Porque de hecho, esta tablet yo la uso en mi auto. Yo la uso en mi carro. Mira, de hecho,
Yo compré esto, esta parte que está aquí, esto yo lo pego, mira que lo rompí, esto es un forro, le puse 2 tapas magnéticas y yo lo pongo en mi auto y la tablet la pongo de esta forma, mira, así. Y esto se vuelve mi CarPlay. Imagínate tú andar en tu auto con toda la potencia de esta tablet. Un centro de entretenimiento brutal. Y por eso yo compré esta versión que viene con rec celular. Y eso es algo que tú no puedes hacer con la Mac. Ponerla como centro de entretenimiento. Yo la pongo ahí en la consola de mi auto y ahí tengo el navegador, tengo la música y es algo que me gusta más. Si tú me dices a mí, Ale, ¿cuál tú usas más de las dos? Pues yo uso más la tablet. Y me inventé este sistema de navegación y me inventé este sistema de CarPlay que ya está en el mercado. Hay otros youtubers que lo han hecho y copié la idea de un youtuber que vi ahí, me encantó. Y ahora mismo yo cada vez que manejo cualquiera de mis, cuando manejo mi auto, pues lógicamente me llevo mi tablet. Y el centro de entretenimiento es brutal. Entonces, ¿cuál uso más? Uso más la tablet. Rendimiento entre uno y otro gana la M2 Max, pero hay que destacar que es un poco más cara y aparte de eso también tienes que tomar en cuenta de que es más grande. Fíjate, aquí ya tiene todo incluido, el teclado, tiene, ¿verdad? Si la abrimos, vamos a abrirla y ahí estoy pasando esta imagen para que tú puedas verla más de cerca, pero mira, aquí ya tiene su teclado puesto. ¿Qué no me gusta de la Mac? Que todavía no tiene el Face ID para tú desbloquearla. Que tienes que hacerlo con el Touch ID, que Apple le vive poniendo estos nombres para que sus productos se vean como que son los mejores. Touch ID y Face ID. Desbloqueo facial y huella digital. Oye, huella digital. Esta se desbloquea con huella digital y esta de bloqueo facial. Pero Apple le dice Touch ID. Y al desbloqueo facial, Face ID en inglés. Pero Apple le dice Touch ID y al desbloqueo facial Face ID en inglés. Lógicamente lo estamos diciendo en inglés y la traducción en español es la que yo te acabo de decir, desbloqueo facial y Touch ID, huella digital. Ahora voy a darte ya mi punto de vista desde el punto de vista de usuario. ¿Cuál de estas dos herramientas es mejor? ¿Cuál funciona mejor para ti? Mira, esto es un tema un poquito delicado porque yo siento que estos productos se ajustan a la necesidad del usuario. Y te lo voy a poner de la siguiente forma. Si tú eres un usuario que lo que busca es rendimiento, si te dedicas, por ejemplo, al render en 3D o editas video con estos programas ahora mismo de edición, con videos en alta resolución, grabado a 10 bits, grabado en ProRes o con descodificación de H264, H265, que son videos que si lo grabas en 4K, pues necesitas un buen equipo para tú poder editarlo como la mantequilla, fluido, sin interrupción y que no tenga problemas. Mira, si tú eres ese usuario, te convendría más la MacBook Pro. Pero si tú eres un usuario de universidad, como yo le llamo, que tú te mueves mucho, vas a la escuela, vas a la universidad, pero al mismo tiempo editas video, pero editas un video no con tanta frecuencia, no necesitas tanta potencia, pues yo diría, o necesitas algo que sea portable, que sea un centro de entretenimiento, que tú tengas que llevártelo a todas partes, pues yo diría que te vaya mejor con el iPad. Y mira, y fíjate bien, la diferencia en precio del iPad con la máxima capacidad es el precio de tú comprarte una MacBook Pro. Es casi lo mismo, pero yo siento que estos productos están desarrollados para diferentes públicos. Si te vas con la Mac, pues hay cosas que vas a poder aprovechar mejor en la Mac, ya sea esta o la que viene con el procesador M3 Max, o en este caso, si te vas con esta, pues lleva otro tipo de uso. Y yo siento que donde está el secreto de una iPad es que sea más portable, que sea más cómoda. En este caso, fíjate que esto es más fino que, ¿verdad? Parece un portarretrato de lo fino que es, no pesa nada y aparte de eso te da unas buenas prestaciones, que si te compras el teclado que viene con la tablet, pues vas a poder llevarte donde tú quieras y va a ser como más fácil el tú transportarla. No quiere decir que la Mac no sea portable, pero es un poquito más incómodo. Vas a tener que cargar con más
El cargador es un poco más grande, vas a tener que llevar más accesorios, pero la Mac sigue siendo un buen equipo. Conclusión final por parte mía. Si tú me dices a mí, Alex, entonces, ¿cuál ganó en esta comparativa? Pues no ganaron ninguno, porque son dos muy buenos productos. Con cualquiera de estos dos productos que tú te vayas, te va a ir bien. A pesar de que esta iPad viene con menos núcleo que esta M2 Max, no quiere decir que es mala, porque esta iPad con esos 9 o 10 núcleos, si te compras la versión de 10 núcleos, te va a ir súper bien. Y que no te equivoques, que diga M4. No quiere decir que porque diga M4 va a tener más fuerza que esa que dice M2 Max, porque al final lo que importa es los núcleos y lógicamente estamos en la familia de procesadores Silicon de la gama M de Apple, que vienen desde el M1 hasta el M4, son buenos todos. La tablet que viene con el M2, que esa tablet de 12.9 pulgadas, pues sigue siendo una muy buena tableta, trabaja bien. Así que conclusión final por parte mía, no voy a dar como ganador a nadie aquí, son dos muy buenos productos, son productos para públicos muy diferentes y por eso decidí grabar esta comparativa y con cualquiera de los dos que te va a ir bien. Pero yo quiero que tú vayas ahora a la caja de comentarios y me des tu opinión. ¿Pagarías tú $2,000 o $3,000 por la versión más alta de iPad o te irías con la MacBook Pro? ¿Cuál te gusta más a ti? Y si dio la oportunidad de poder tenerlos los dos, te lo compraría ambos. Así que ve aquí a la caja de comentarios. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas ayudando a este humilde servidor a hacer videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.